escuchando Radio Plenitud. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a un monte, muévete y lo haría, pero debes tú creer lo que dice su palabra, pues Dios no ha cambiado, es Él mismo de ayer. Seguirá siendo un hombre semejante a nosotros. Oró fervientemente y Dios le contestó. Y el mismo Dios de Elías que fuego hizo bajar. También tu oración Él la contestará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá, pues Dios es verdadero, nuestro Señor Jesús nos dijo claramente al Padre en mi nombre, pedid y yo lo haré. Seguirá siendo un hombre semejante a nosotros. Oró fervientemente
amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en esta hora, mis amados en Cristo de la tarde, siendo las 4:08. Damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica aquí en la 1380 AM para la gloria del Señor en su radio Plenitud. Amén. Así que le envío un abrazo gigante para cada uno de ustedes, hermano, en este tremendo día lluvioso. Oiga, pero las calles de Santiago, hermano, son terribles. Ya realmente puede caer, hermano, 2 gotas y todo queda inundado, hermano. Fue impresionante, hermano, el ver las calles inundadas el día de hoy, pero pudimos llegar gracias al Señor. Amén. Así que les saludamos desde aquí, desde Macul, desde este sector, hermano, al frente de la población Santa Julia, hermano, esta población tan populosa. Hermano, yo nací en la población Santa Julia, hermano. Digamos que mis papás eran de ahí, de la calle, ¿cómo se llama esta calle? La calle Mayor AB, la calle Mayor AB, aquí cerquita, hermano, Mayor AB. Un sector bien complicado, hermano, pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya entonces, en ese sentido, hermano, nos gozamos de que Dios salve, de que Dios toque, de que Dios transforme en diferentes lugares. Así que un saludo para todos ustedes en diferentes comunas, hermano. Y bueno, aquí estamos desde Macul para la gloria del Señor. Les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Y esperamos tener un tiempo de tremenda bendición. Le quiero enviar un saludo también especial a mi esposa, que hoy día no está con nosotros acá, ya que está trabajando. Así que le envío un saludo, pero inmenso a mi esposa. La extrañamos mucho, pero también le deseamos una bendición para ella en el nombre del Señor Jesucristo. También saludamos con mucho amor a aquellos que están trabajando en diferentes labores en este día lluvioso, ¿ya? Hay gente que igual, hermano, con lluvia o sin lluvia, con trueno o sin trueno, tienen que estar, hermano, en la construcción, tienen que estar en la feria, tienen que estar, hermano, cumpliendo alguna función en alguna área, porque, hermano, digamos que el día avanza. Ya hay gente que dice, está lloviendo, hoy día no voy a ir, hoy día no voy a trabajar, me voy a quedar acostado. Hoy está nublado, hace mucho frío, así que hoy día tampoco voy a ir. Miran afuera, hoy hace cualquier calor, hoy está rico, así que hoy día me quedo en la casa. Oiga, con lluvia, con frío, como sea, no quieren trabajar. Ya, así que no, hermano, nosotros como buenos evangélicos nos vamos a esforzar, hermano, en la gracia del Señor, porque, hermano, la teología bíblica también nos enseña a que en la gracia también nos esforzamos. Ya hay un segmento de evangélicos de la denominada iglesias históricas que tergiversan en alguna medida la doctrina de la gracia. Entonces ellos dicen que están en la gracia y en la gracia, hermano, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren predicar, no quieren asistir al culto, no tienen pastores, no tienen congregación, hermano, pecan, mienten y ellos igual dicen que se van a salvar. Yo no sé, hermano, hasta qué nivel ha llegado el autoengaño y la tergiversación de la palabra del Señor. Ya la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Así que, hermano, demos buenos frutos. Y bueno, vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento queremos darle gracias por darnos este honor de poder, Padre mío, encomendar un programa radial más a su perfecta voluntad. Padre, denos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para poder comunicar de manera fiel la enseñanza de la palabra de Dios, el consejo bíblico. Padre mío, prepare nuestros corazones, prepare nuestra alma, prepare nuestro ser, Padre mío, para poder comunicar fielmente su palabra, y haga, mi Dios, que hayan corazones receptivos, para que la enseñanza bíblica dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de Dios. Y todo esto, mi Rey, se lo pido en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Ya, bueno, entonces les quería comentar, mis amados hermanos, que
que hay muchas cosas, hermano, que están cambiando en el ámbito político. Nos hallamos, hermano, en un momento bien complicado, hermano, que tiene que ver con el tema de los postulantes a la presidencia. Ya estamos con Daniel Jadwe, hermano, un comunista que quiere acceder a la presidencia y que lamentablemente, hermano, Daniel Jadwe dice que va a hacer una ley de medios. Ya entonces, hermano, tenemos que orar para que el Señor proteja a nuestra nación, porque va a llegar el momento, hermano, que si un comunista llega al poder, ellos van a comenzar a supervisar, hermano, los medios de comunicación, ¿ya? Van a filtrar, van, digamos, a indagar, van a evaluar, hermano, todo lo que tiene que ver, hermano, ahí sí, van a tener que, vamos a tener que ver bien el tema, digamos, de quien llega a la presidencia, hermano, porque se imagina comienzan a fiscalizar, hermano, el tema de los contenidos, no solamente en la televisión, sino que también en la radio, ¿ya? Ellos, hermano, los del equipo de Daniel Jadwe, quieren, hermano, que haya, digamos, una inquisición de contenidos en el ámbito de las comunicaciones, ¿ya? Así que, hermano, estamos en un tiempo bien complicado. Se imagina, hermano, se meten a las iglesias evangélicas, hermano, y a sus medios de comunicación y comienzan a supervisar, hermano, a, digamos, evaluar los contenidos para que todo quede en las líneas de ellos. Ya, entonces, hermano, esto no es algo fútil, no es algo superficial. Hermano, que llegue un comunista, hermano, a la presidencia es algo terrible, ¿ya? Es algo terrible. Ahora, buscar uno mejor, hermano, entre lo peor también está bien difícil, pero no pasemos por alto que Daniel Jadwe está proponiendo que haya una ley inquisidora con los medios de comunicación, y los que no cumplan con los estándares que ellos tienen como Partido Comunista, ellos van, hermano, a clausurarle, hermano, ese medio. Ya esto ya pasó, hay muchos que dicen, no, es que el hermano Richard o algunos le ponen, exageran. No, hermano, ya esto ya sucedió en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro ya lo hizo, con antelación Hugo Chávez también ya lo hizo. Entonces, hermano, estamos en un momento complejo donde tenemos que orar, donde tenemos que, hermano, entender que para las elecciones hay que ir a votar primero porque, hermano, el voto ahora va a ser obligatorio. Ya eso es lo primero. Y segundo, hermano, por un deber cívico, hermano, porque no podemos permitir que gente anticristiana se tome el poder en nuestro país. Ya, así que, hermano, debemos tener una conciencia en cuanto a esto, para que después no andemos llorando, no andemos, hermano, doliéndonos y diciendo, chuta, ¿por qué llegamos a este punto? Hermano, porque ya será tarde. Ya hay digamos, un relato que tiene que ver con el nazismo allá en Alemania, donde, hermano, muchas personas dijeron, bueno, el nazismo está atacando, por ejemplo, a los ricos, a los capitalistas, pero donde yo no soy rico, entonces yo no hago nada. Ya, atacaron a los ricos. Luego, por ejemplo, atacaron, hermano, a los judíos. Entonces, algunos dijeron, no, es que donde yo no soy judío, entonces a mí no me afecta. Ya, y finalmente fueron atacando a más sectores, hermano, a más colectivos. Entonces, finalmente, la conclusión es que la persona, mientras no se sintió atacada, no quiso reaccionar. Pero ya cuando quiso reaccionar es cuando ya estaban en contra del colectivo de ese individuo, de esa persona. Entonces, hermano, aquí hay que mirar hacia el futuro, ¿ya? Uno de repente tiene esa mentalidad, mientras a mí no me afecte, mientras a mí no me toque, mientras a mí no me dañe, está todo bien. Mientras a mí no me cause problema, para mí, aquí en Chile decimos, para mí maní. Pero resulta, hermano, que cuando de repente uno se da cuenta que ahora le va a afectar a uno, hoy hay gente que dice, ya hay que reaccionar. El tema es que ya no hay tiempo. El tema es que ya no hay instancia para reaccionar. Entonces, es hoy, hermano, donde tenemos que tener la conciencia para reaccionar.
Hermano, estamos en un tiempo donde también, hermano, imagínense, en tiempo de pandemia, en tiempo, hermano, de convención constituyente, han legislado, hermano, en contra, hermano, de la niñez, hermano, y de la autoridad de los padres sobre los hijos. Ya esto hermano, ya está en franca, hermano, aprobación. Y resulta, hermano, que hay gente que no se enteró, ¿ya? Porque están tan desconectados de la realidad contingente, hermano, que de repente, hermano, viven en una burbuja. Entonces, se encuentran, hermano, con el bombazo en la cara y después dicen, chuta, pero ¿cómo no me di cuenta? Es que hay gente que vive enajenándose de la sociedad. Entonces, en nosotros, hermano, en este programa de Doctrina Apostólica, entendemos que también hay una dimensión social. Entonces, en una dimensión social debemos entender lo que está pasando en la sociedad. Debemos comprender, hermano, hacia dónde va la sociedad. ¿Cuál es la labor del intelectual? La labor del intelectual es interpretar el momento que se está viviendo. Esa es la labor del intelectual. Digamos, de manera contingente, mediática. Entonces, hermano, nosotros, aunque no somos intelectuales, sí tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, una de las características cuando la Biblia habla de Daniel, dice que Daniel entendía los tiempos, ¿ya? Es decir, Daniel por el Espíritu, hermano, lograba interpretar, hermano, lo que estaba aconteciendo y hacia dónde iba, hermano, el destino, en ese caso de Babilonia. Entonces, hermano, nosotros debemos pedirle a Dios en oración, Señor, enséñeme hacia dónde va mi país, hacia dónde va mi congregación, hacia dónde va, digamos, mi corporación, hacia dónde va mi comuna, hacia dónde va el alcalde con todas sus normativas. Señor, muéstreme. Oiga, y el Dios que nosotros servimos muestra. Ya el Dios que nosotros servimos, hermano, habla y, hermano, nos ministra en cuanto a hechos futuros que van a acontecer. Ya, entonces, la oración, hermano, es absolutamente relevante para nosotros y naturalmente que la palabra de Dios. Y aquí tenemos un saludo. Mi esposa me dice un saludo especial para mi amado esposo, un abrazo a la distancia, que el Señor te use para su gloria. Amén, amén y amén. Un abrazo para mi esposa, enormemente para ella y también para mi hijo Elías. Y nuestro hermanito Eduardo Contreras nos dice saludos, siervito. Que el Dios de la gloria le sea bendiciendo en gran manera y lo use poderosamente. Gracias, mi hermano Eduardo. Un abrazo también a la distancia para usted, para su esposa, la hermana Patricia, y para cada uno de sus hijitos, para la gloria del Señor. Amén. Ya, en esta ocasión, mis amados hermanos, le vamos a dar harto tiempo a una temática biográfica. Bueno, no sé si tanto tiempo, pero tenemos unos minutos. Entonces vamos a compartir, hermano, una temática allí en el libro de Habacuc. Ya vamos a compartir una temática en el libro de Habacuc, en Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Qué le parece? Vamos entonces a compartir una temática en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos a hablar un poquito acerca de Habacuc. Vamos a hablar, hermano, de cómo Dios usó a este tremendo profeta de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico, hermano, del libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Ya? Déjanos sus saludos, sus comentarios, aporte al tema, hermano, para que podamos ir profundizando. Y ya vamos a compartir una temática biográfica hasta donde el Espíritu Santo nos permita. Nuestra hermana Loida nos dice muchas bendiciones, mi hermanito Richard. Amén. Debemos estar informados como cristianos. Absolutamente, ya absolutamente. En todo ámbito, hermano. La palabra, naturalmente, que es lo primero. Es lo que tiene la supremacía en nuestra vida. Pero también debemos ir informando de lo que está sucediendo en el acontecer diario. Nuestra hermana Jessica nos dice muchas bendiciones. Mi hermanito Richard, que Dios le use y bendiga a usted, familia y congregación poderosamente. Amén. Saludos para nuestra hermana Jessica, que nuestra hermana Jessica parece que es no me acuerdo que si ella es de Lampa o es de Colina, para que nos precise bien. Un saludo para ella y también para nuestra hermanita Loida, que es
de la comuna, creo que de La Pintana. Un abrazo para ella, para su esposo, nuestro hermano Manuel, y naturalmente para toda su familia, para la gloria del Señor. Ya, vamos entonces a la cortina de la temática, ¿sí?, de la predicación, y vamos a compartir esta temática. Ya, entonces vamos a compartir Habacuc capítulo 2 y vamos a leer, mis amados, un solo versículo. Ya un solo versículo, pero ya con este versículo, hermano, hay tanto que decir, hay tanto que meditar, hermano, tremenda palabra. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué tremenda palabra de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito acerca, hermano, del contexto histórico del libro de Habacuc. Vamos a meditar, hermano, porque la Biblia, hermano, contiene relatos históricos, ¿ya? La palabra no es una fábula, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, sino que es narración histórica. Estos hechos, esta palabra ocurrió en un momento cronológico de la historia. Entonces vamos a leer este libro, relata eventos que ocurrieron en el siglo VII antes de Cristo, hermano, específicamente en el año 609, en medio del reino de Judá. En tiempos del reinado del rey Joacim, en hebreo Joachim, ya, quien reinó del año 609 al año 598, quien fue sucesor del piadoso Josías. Qué tremendo, hermano. Se cree que profetizó cerca de 4 años antes de que los babilonios invadieran el reino del sur, el profeta Habacuc. O sea, hermano, Dios levantó con una palabra profética a Habacuc, hermano, 4 años antes que viniera la ruina, 4 años antes que viniera la destrucción. Porque la palabra de Dios dice que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Cada vez, hermano, que usted vea a un país destruido, cada vez que usted vea a una congregación destruida, cada vez que usted vea a un país arruinado, cada vez que usted vea a una sociedad arruinada, no es que de un momento a otro Dios derramó de su ira sobre ellos, en el caso que lo haya hecho, sino que siempre hubo una palabra con antelación. Siempre hubo una palabra profética, siempre hubo una palabra de advertencia, siempre hubo, hermano, un discopare, siempre hubo, hermano, una señalética que advertía que se aproximaba el peligro. Quien tuvo esa voz profética para ese tiempo, hermano, no solamente fue Habacuc, sino que también fue Jeremías. Pero a cada uno de ellos los acusaron de traidores. Habacuc lanzó esta palabra profética, hermano, 4 años antes de que Nabucodonosor invadiese, hermano, digamos, el reino del sur. ¡Qué tremendo, hermano! Este es el valor profético que vemos en las Escrituras. Hermano, el valor predictivo, donde Dios, hermano, desde su omnisciencia, hermano, anticipa los hechos que se vienen más adelante. Eso usted no lo va a hallar en el Corán. Ese contenido profético, usted no lo va a hallar en los escritos de los Dalai Lama. Usted no lo va a hallar en el budismo. Usted no lo va a hallar en el confucianismo. Usted no lo va a hallar en el zoroastrismo. Sino que usted únicamente este valor profético, usted lo va a hallar, hermano, en la palabra de Dios. Sin embargo, hermano, Israel, el reino del sur, cerró los oídos frente a esta palabra profética. Debemos mencionar que a la muerte de Josías le sucedió su segundo hijo llamado Joacás, quien fue depuesto por el faraón egipcio Necao.
que luego de la muerte de Josías impuso su autoridad sobre los judíos. Y este en su lugar de Joacás dejó a su hijo mayor Joaquim. Eliaquim también es conocido, que significa Dios ha establecido, quien fue un rey perverso que no tuvo temor de Dios, hasta se atrevió a romper unos manuscritos que el profeta Jeremías había escribido. Jeremías capítulo 36, versículo 23. Entonces, al contextualizar esto, al darnos cuenta, hermano, cómo, digamos, la tiranía, cómo la rebelión, cómo la subversión había llegado a Israel por medio del faraón Necao, luego, hermano, por medio de uno de sus títeres, hermano Eliaquim, quien, hermano, increíble, hermano, esto ya manifiesta el estado espiritual que había en Israel y de manera específica en el liderazgo, hermano, en el liderazgo civil, digamos, hasta tal punto había llegado la rebelión de hermano Eliaquim, que el hermano rompió los escritos de Jeremías. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, para que una persona, hermano, llegue al nivel de romper, de destruir un manuscrito, hermano, de la palabra de Dios, es que esa persona debe estar totalmente endemoniada. Totalmente endemoniada. Si una persona es capaz de agarrar una hoja de la Biblia, aquí tengo una Biblia, hermano, si una persona es capaz de agarrar una hoja de la Biblia y hacerse un pito de marihuana, es que debe estar lleno de Satanás. Si alguien es capaz, hermano, de tomar una Biblia y sonarse con una hoja de la Biblia, debe estar lleno del diablo, hermano. Este rey, hermano Eliaquim, estaba lleno de Satanás, porque el hombre, hermano, había destruido lo que Dios le había revelado a Jeremías. Oye, qué fuerte lo que está diciendo hermano Richard. Es que es una verdad, hermano. Es una verdad del porte de un buque. Cuando el hombre ya se aparta definitivamente de Dios, hermano, es capaz de destruir la palabra de Dios. Esto cuántas veces lo hizo la Iglesia Católica, lo hizo en el siglo XVI, lo hizo en el siglo XVII, lo hizo en el siglo XVIII, lo hizo en el siglo XIX. Rompió, hermano, de manera sistemática ejemplares de la Biblia, de la Reina Valera 1862, de la Reina Valera 1865, de la Reina Valera 1909, hermano. De manera sistemática, hermano, destruyeron ejemplares de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 36, versículo 23. Para aquel entonces los babilonios ya habían derrotado a los asirios y habían tomado la capital de Asiria llamada Nínive en el año 612. Y para el año 605 los babilonios habían derrotado a los egipcios, que en aquel entonces eran reinados por el faraón Necao. En la batalla muy conocida de Carquemis, su imperio iba en ascenso. Entonces, hermano, la maquinaria de Babilonia era impresionante. Babilonia iba derribando reinos. Babilonia iba aplastando reinos. Babilonia, hermano, iba demoliendo reinos. Imagínense, hermano, habían vencido al imperio hegemónico de aquel entonces, que era Siria, hermano, y ya habían derrotado en batallas a Egipto. Y los israelitas no veían el peligro. ¡Qué tremendo, hermano! Uno dice, ¿cómo van a ver, hermano, que no van a ver nada? ¿Cómo no van a interpretar bien los tiempos si se ve que viene el caos, si se viene que viene la ruina, si se ve que viene el momento de dolor, el momento de angustia, la aflicción? Pero ellos, hermano, ellos están hablando de cualquier necedad. Hermano, están hablando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tiempo que se está viviendo. Así estaba Israel, el reino del sur, en ese momento. Hermano, venía, hermano, un maremoto, hermano, con el imperio babilónico, pero ellos todavía no querían aceptar la palabra profética de Jeremías y de Habacuc. Todo esto indica que el tiempo del ministerio de Habacuc, si es que tuvo lugar dentro del reinado de Eliaquim, fue en un periodo de angustia y de aflicción. Habían pasado los días de paz,
habían pasado los días de prosperidad, habían pasado los días de jolgorio, de alegría, habían pasado los días de reforma del rey Josías. Todo ese paréntesis de bendición, hermano, que había vivido el reino del sur, hermano, había quedado en el pasado. ¡Qué tremendo, hermano! Y eran tiempos en que la perversidad y la tensión se adueñaban del país. Eso, hermano, también nos comenta el gran teólogo Leon Wood. Habacuc con sus propios ojos vería cómo Dios usaría a Nabucodonosor para disciplinar, hermano, al pueblo escogido de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que dice, no, es que donde yo soy escogido de Dios, Dios me va a validar todo lo que haga. Dios va a pasar por alto mi doble vida. Dios va a pasar por alto mi mal actuar porque soy escogido. No, hermano. No, hermano. Mire, si Israel, siendo escogido de Dios, tuvo que recibir el azote de Dios. Esto ocurrió en el año 605 a.C. Y la primera invasión, hermano, que Nabucodonosor, hizo, hermano, a Jerusalén, hermano, ocurrió en el año 605, pero luego vino otra invasión en el año 597 hasta el año 586. O sea, finalmente, hermano, hubieron 3 invasiones, 605, 597, y luego pasó el tiempo, el año 586. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense en todo este periodo de años, un grupo importante de israelitas no quisieron arrepentirse. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense con 3 invasiones, 605, 597, 586, y no querían volverse a Dios. Y no querían dolerse. Seguían, hermano, rindiéndole culto a Baal. Seguían, hermano, rindiéndole culto a Cera. Imagínense con el azote de Dios, con el castigo de Dios, ellos no querían entender. ¡Qué tremendo, hermano! De repente uno dice, oye, al hermanito le pasa una, le pasan 2, le pasan 3, le pasan 4. Dios lo aprieta por aquí, Dios lo aprieta por acá, Dios lo presiona por aquí. Dios, hermano, se le manifiesta por acá. Dios, hermano, lo disciplina por acá. Dios, hermano, lo lleva, hermano, al castigo una y otra vez y la persona no quiere entender. ¡Qué tremendo, hermano! Realmente, hermano, tenemos una profunda necedad enquistada en nuestro corazón. Tenemos una necedad, pero tremenda, hermano. No digo tienen, digo tenemos. Podemos estar viviendo una y otra vez, hermano, que Dios nos apriete, pero no queremos entender. Era sorprendente para algunos, entre ellos Habacuc, que Dios usara una nación pagana, más rebelde que los judíos, para disciplinar a su pueblo. Habacuc capítulo 1, versículo del 12 al 13. Pero Dios usó a Habacuc. Oye, porque Dios te va a usar en los momentos más difíciles. Si eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, no espere que Dios te use en el mejor momento. No, Dios te va a usar en el momento que Él quiere. Y Dios tomó a Habacuc, hermano, y lo usó de una manera tremenda en este periodo, aunque hubo personas que no quisieron recibirle. ¡Qué tremendo, hermano! Muchos exegetas bíblicos consideran que fue Habacuc un profeta levita, ya que en muchas ocasiones usa terminología de la tribu de Leví. Esto nos señala que el levita también debió tener una comunión íntima con Dios. Habitualmente suponemos que si alguien es usado en la alabanza o en la administración del servicio en un lugar donde se alaba a Dios, esa persona está eximida de orar, de leer la Biblia, de predicar, hermano, de tener una vida de búsqueda de Dios. El ejemplo, hermano, de Habacuc derriba aquella perspectiva, tanto para aquel que la usa como excusa, como para aquel que se sentía imposibilitado de ser un salmista y un predicador. Debemos tener presente que Dios quiere que cada uno de sus hijos sea
el oficio que sea, lo desempeñe, hermano, con plena consagración en la búsqueda espiritual de Dios. Qué tremendo, hermano. Imagínese un levita, hermano, un adorador de Dios que tenía, hermano, el llamado a ser profeta de Dios. Qué tremendo, hermano. Habacuc es señalado en 2 ocasiones de manera explícita como profeta. Por ejemplo, en Habacuc 1.1 y en Habacuc 3.1. O sea, hermano, Habacuc sabía que era un hombre de Dios. Sabía que era un hombre de Dios. ¿Se acuerda cuando le preguntaron, hermano, a Juan el Bautista y le dijeron, oye, tú eres el Mesías, tú eres Elías, tú eres otro profeta? Y Elías, hermano, Juan el Bautista dijo claramente, no, yo no soy eso. Yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, Juan el Bautista tenía claro quién era. Queridos, nosotros debemos tener claro quiénes no somos y quiénes somos en Dios. Somos hijos de Dios. En mi caso soy un predicador. Si alguien me dice, hermano, usted tal cosa, si yo no tengo la convicción que Dios me lo dijo, yo no soy eso. Yo soy un predicador, hermano, y soy, hermano, un profesor de la palabra, un enseñador de la palabra, un predicador. Entonces uno debe tener claro, hermano, con la vocación que Dios te trajo. Queridos, Habacuc tenía claro quién no era y tenía claro quién era en Dios. Qué tremendo, hermano. La Biblia no nos brinda datos personales y familiares de Habacuc. No se menciona, hermano, quiénes fueron sus parientes, no se menciona nada de eso, sino que simplemente irrumpe, así como Elías, en el escenario, hermano, profético. Hoy Dios comúnmente lo hace así. De repente toma a alguien, hermano, y esa persona nadie la ubica. A esa persona nadie la conoce, hermano, y Dios la toma, hermano, y Dios la usa, y los religiosos se enojan, porque dicen, ¿y de dónde salió este? Es que, queridos, Dios va a usar al que quiere. Si Dios no le va a decir, oye, ¿ustedes están de acuerdo con que yo haga tal cosa? No, queridos. Emerge en el escenario, hermano, de manera, esporádica, así manifiesta de un momento a otro el profeta Habacuc. De Habacuc no sabemos nada. No sabemos de dónde es, cuál fue su padre, su madre, sus hermanos, cuál fue su familia, quién fue su maestro, en qué lugar específico profetizó geográficamente. Dios en algunas ocasiones trata de no dar información acerca de la persona. No habla datos personales del profeta. Quizás para que el hombre usado por Dios no se lleve nada de los halagos. De esa manera la gente solo podrá poner su mirada en Dios y la palabra profética que Dios puso en su boca. Hoy se habla más de los hombres que de las grandezas de Dios. Esa visión es humanista, secular, ya que es el hombre el que debe ocupar el lugar, hermano, que le corresponde y no el lugar de Dios. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, vemos que constantemente Dios es el digno de ser adorado y alabado. No debemos engrandecer a ningún predicador por muy elocuente que sea, por mucha unción que Dios haya derramado sobre ese ministro. No, sino que debemos, hermano, tributarle solo honor al Dios de la gloria. Habacuc, hermano, fue el hombre que Dios usó en un momento específico y que Dios lo hace, hermano, aparecer en escena. Habacuc es citado en el Nuevo Testamento, hermano, sin que se mencione de manera explícita su nombre, sino que lo que él dijo, hermano, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento lo que se quiere recordar no es tanto quién es Habacuc, sino que lo que dijo Habacuc. Porque lo que le importaba a los escritores neotestamentarios era, hermano, la palabra profética que Dios le había dado a Habacuc. Y una de las palabras más tremendas que dijo Habacuc es Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Hoy esta palabra, hermano, ha tocado muchos corazones. Esta palabra, hermano, imagínense, han pasado los siglos y esta palabra ha seguido impactando vidas. Esta palabra tocó, por ejemplo, hermano, a Martín Lutero. Cuando leyó este pasaje, hermano, que cita Pablo en Romanos, él quedó impresionado, más el justo por la fe vivirá. Oye, hermano, esta oración es dinamita, hermano, porque esta palabra, hermano, tocó la mente de un sacerdote católico. Esta palabra tocó la mente de un teólogo católico. Esta palabra, hermano, derribó el velo del dogma católico. Esta palabra, hermano, hizo entrar en reflexión a un hombre, hermano, que había sido formado en la iglesia católica. Un puro versículo, hermano, fue dinamita, hermano, para Martín Lutero, y desde allí ese hombre comenzó a meditar en la doctrina de la salvación. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, si la palabra tiene poder, ¿cuántos creen que la palabra tiene poder? La palabra tiene poder. Cuando tú lees la palabra en el Espíritu, esta palabra derriba la ceguera. Esta palabra derriba el dogma. Esta palabra derriba todo aquello, hermano, que tenga que ver con tradiciones. Es por eso que a los religiosos, hermano, les incomoda que se hable de la Biblia. Usted no va a escuchar a los religiosos que lean la Biblia. Ellos van a decir, lee el manual que escribió tal persona que cita la Biblia, pero ellos no mandan a la gente a leer la Biblia, porque la Biblia, hermanos, es el libro por antonomasia, por excelencia, es el libro, hermano, emancipador. ¡Qué tremendo, hermano! Liberador, esta palabra libera, y esta palabra, hermano, yo creo, hermano, que va a ministrar nuestros corazones en esta hora. La Biblia al día traduce ese texto de Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. La Biblia de las Américas dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. La Nueva Traducción Viviente dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Qué tremendo, hermano. Meditemos en algunas palabras. Meditemos, hermano, en la palabra, hermano, digamos, enorgullecerse. Qué tremendo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ya, enorgullece. ¿Qué significa la palabra enorgullecer? Sentirse orgulloso de algo o de alguien. Qué tremendo, hermano. Sentirse orgulloso. Entonces, en este sermón, hermano, en este punto de reflexión, yo quiero que meditemos en cuán incompatible es ser orgulloso y a la vez ser un hombre o una mujer de fe. Es imposible, hermano, que una persona altiva, orgullosa, experimente la verdadera fe en Dios. ¿Cómo es eso, hermano Richard? O sea, usted me dice que si yo soy muy soberbio, muy altivo, muy altanero, usted me dice que si soy muy ególatra, yo no puedo experimentar la verdadera fe. Exactamente. La palabra orgullo significa exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. 2. Definición: sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Habacuc, para referirse al orgullo, utiliza la palabra hebrea afal, que significa enorgullecerse, obstinación o hincharse, hermano. Entonces, hermano, el pasaje dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se hincha, se ensoberbece, se siente altivo. Más empero, sin embargo, por el contrario, el justo por su fe vivirá. Qué tremendo, hermano.
O sea, por un lado tenemos, hermano, al que anda en orgullo, al que anda en soberbia, y por otro lado, hermano, tenemos al hombre y a la mujer de Dios que vive en fe. Es incompatible el ser orgulloso y a la vez ser un hombre de fe. Porque una persona puede ser de fe, pero cuando el orgullo comienza a apoderarse de él, comienza a menguar la fe en él, hasta que la fe se retira de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el orgullo intrínsecamente, hermano, hace que la persona tenga una estimación alta de sí mismo. O sea, el centro es él, el centro es ella. Todo gira en torno a él. Entonces no puede mirar a Dios. No puede poner su atención en Dios porque su atención está solamente en Él. El orgulloso no puede tener fe. Su orgullo le impide confiar en otro que no sea el mismo. Su altivez le impide depender y buscar la ayuda de otro. Esto de por sí mismo es impresionante, considerando nuestra gran fragilidad en todos los sentidos. ¿Has considerado a tales personas? ¿Has conocido a gente así que solo dependen de sí y que no dependen de nadie más? Recuerde el orgulloso que solo puede confiar en él. Hay gente que dice sin la más mínima vergüenza: yo creo, yo tengo fe, pero en mí mismo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces cualquier persona, hermano, que quiera experimentar la verdadera fe, esa fe emancipadora, esa fe liberadora, esa fe que rompe el yugo, hermano, esa fe, hermano, que salva, hermano, esa fe, para que alguien la experimente, tiene que tener un corazón humilde para con Dios. La verdadera fe, hermano, actúa en los corazones humildes. Hermano Richard, es que yo soy tan soberbio, hermano, que, oiga, para mí es difícil, hermano, que realmente yo pueda humillarme. Oiga, si usted no comienza a humillarse a sí mismo, la fe de Dios no podrá actuar en usted. La palabra humildad, hermano, está vinculada a la humillación, al perdón, a la cordura, a la fe, al fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Mas el justo por su fe vivirá. No vivirá por sus atributos, no vivirá por su espiritualidad, digamos, en cuanto a que él se cree el más santo, no, sino que en humildad siempre reconocerá que no es el mejor y donde sabe que no puede depender de sí mismo, siempre está mirando a Dios, siempre está sosteniéndose en Dios, como lo hizo hermano Moisés, que se sostenía como viendo al invisible. Hasta aquí dejamos esta reflexión, se nos pasó el tiempo, pero que Dios le bendiga. Ya, qué tremendo, hermano. El tiempo se nos pasó de manera muy rápida, son las 4:51. Vamos a leer algunos comentarios, hermano, que nos llegaron, para luego estar despidiéndonos. Ya, así que cuidado, hermano, que el orgullo no nos gane la bendición. Ya, de repente hay dos personas que se pelearon, pero por orgullo, mire, es solamente decir perdón y se restaura el tema, pero resulta, hermano, que el orgullo es más grande y ni uno de los dos cede y nunca más se hablaron, hermano. Entonces, Dios nos ayude para que Dios trabaje en nuestro corazón si hay humildad. Donde hay humildad, trabaja la fe de el Dios Todopoderoso. Ya, mi hermanita Jessica nos dice: bendiciones, mi hermanito Richard, soy de Lara Pinta Lampa, amén, amén, amén. Un saludo a nuestra hermanita Jessica. Nuestra hermana Marina Pirén nos dice: lluvia de bendiciones, amado hermano Richard, los saludo desde Argentina, el Señor lo use con poder en su palabra. Nuestra hermana Marina también nos dice un saludo también a su compañera de vida. Gracias, mi hermana. Mi esposa dice: tremendo hombre del Señor, fue a Bakú a pesar de lo que estaba pasando en su entorno, él seguía amando a Dios. Amén. Nuestra hermana Gloria nos dice: bendiciones, hermanito Richard, Dios le bendiga su vida siempre. Gracias, mi amada.
¿Qué tenemos acá? Amén, bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por este tiempo aquí en Radio Plenitud. Ayúdenos, Señor, a poner por obra su palabra. Coloque humildad para que pueda trabajar en nosotros la fe salvadora, Señor. El justo por la fe vivirá implica que ese justo en humildad se aferra a la justicia de Dios, a la justificación de Dios, en humildad, en quebrantamiento. Padre mío, reconociendo que Él no es nada. Señor, denos esa actitud correcta para que trabaje la fe en nosotros. Hay tantas personas, mi Dios, que llevan años en el Evangelio y todavía no crecen en la fe, no crecen en la esperanza, no crecen en el amor. Padre mío, ¿por qué? Porque hay soberbia, porque hay altivez. Ayúdenos, Padre mío, a poder tener presente que debemos ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso para nuestra alma. Ayúdenos, somos soberbios, somos altivos, pero le pedimos, Dios, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y gracias por esta su palabra. Amén, amén y amén. Y en el desierto... Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Fue una tremenda bendición. Saludo para todos ustedes. Aproveche este día, hermano, de conectarse a las prédicas por Facebook, en su iglesia, por Zoom. Los que están yendo al culto presencial, vaya a la iglesia. Los que hermanos, estén trabajando, aprovechen este tiempo, hermano, no se suelten del Señor. Y los que puedan compartir con su familia, compartan con sus seres queridos, hermano, en este día de lluvia, para la gloria del Señor. Nuestra hermana Jessica dice que Dios nos ayude, mi hermano, porque el orgullo siempre será un obstáculo entre Dios y nosotros, que nosotros nos humillemos. Bendiciones. Amén. Así que me despido con un Marán Atá. El Señor viene con un sol y de gloria. Solo a Dios la gloria. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica, Cristo es la senda. de lunes a viernes de 16 a 17 horas por Radio Plenitud 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos